El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí, otro jueves más en el hilo de la cometa, ese podcast que cuenta lo que otros no se atreven a decir o contar, aquí en el cierredigital.com, su periódico, su medio de referencia. Y como siempre en todas nuestras redes, en YouTube, Podimo, Spotify, en redes sociales como X, Instagram, Facebook, etcétera. Y como les digo siempre, día a día, en el cierredigital.com, donde contamos y desvelamos las principales noticias de España y del mundo desde otro punto de vista, el de la investigación. Y hoy una historia les voy a contar siguiendo el temario de estos últimos días y semanas, que es las cintas de Bárbara Rey y don Juan Carlos de Borbón. Les dije que les iba a contar la historia real de Marta Gallá, la verdadera, no amante, sino la verdadera pareja del rey Juan Carlos prácticamente desde finales de los años 80. La persona que ha estado con él, la persona que sigue visitándolo en Abu Dhabi, la persona que siempre ha sido su sostén, la persona que ha sido su pañuelo de lágrimas, incluso cuando estaba relacionado con Corina Larsen. Siempre acudía a Marta y Corina lo sabía y por eso tuvieron ese enfrentamiento. Marta la descubrimos nosotros aquí en esta revista, Época, 1992, el verano de 1992, el de la Expo de Sevilla, el de las Olimpiadas. ¿Y saben por qué? Y no es porque, como dice don Juan Carlos en las cintas, porque nos lo dijo Sabino Fernández Campos. No, querido rey, no. Usted sabe, don Juan Carlos, que usted mantenía ya una relación con Marta Gallá desde los años 80. Marta Gallá era Relaciones Públicas del Club de Mar de Palma, aquel club de mar donde don Juan de Borbón atracaba su célebre yate Giralda y pasaba en la cubierta de su barco, rodeado de viandas y licores, hasta altas horas de la madrugada, por no decir viendo ya amanecer. Pues en esa discoteca, don Juan Carlos pasó parte de sus primeros años como rey. Bailaba, ponía discos, pinchaba, bailaba las barras. Era una discoteca donde estaba todo su círculo, toda su corte paralela, que lideraba el entonces príncipe Chocotúa, el príncipe georgiano que se convirtió en el confidente, en el amigo y a veces quizá presunto socio de don Juan Carlos en algunos negocios. Chocotúa, afortunadamente para ciertas personas, ha desaparecido porque desgraciadamente murió. Pero quien presenta a don Juan Carlos a Marta Gallá es precisamente Chocotúa, es ese círculo con las relaciones públicas famoso de la isla, Pepe Oliver, que era el jefe, por decirlo así, de Marta en ese club de mar. Y bueno, y a Marta una noche don Juan Carlos le dice: ¿quién es esa morena? ¿Quién es esa morena? Y en esa morena era Marta Gallá. Y a partir de entonces don Juan Carlos se enamoró, se volcó con Marta Gallá. Ese fue el problema para la reina Sofía. ¿Por qué? Porque hasta entonces don Juan Carlos era de relaciones temporales, relaciones de días, quizá de te cojo, hola, adiós y ya está, ¿no? Y bueno, pero eran relaciones muy puntuales. Con Marta no. Con Marta fue la etapa, dicho por él, más feliz de su vida. Eso está en las grabaciones del CSIC, en las famosas grabaciones de Manglano, donde decía: es que estoy muy feliz, es el periodo más feliz de mi vida. Lo decía don Juan Carlos. Es que estoy con Marta. Y ya le he dicho a Marta que no se preocupe de nada, que aunque salgamos en la prensa y demás, que no va a pasar nada. Bueno, pues precisamente don Juan Carlos se creía prepotente, se creía el dios en aquellos años, y a lo mejor era con razón, ¿no? Pero bueno, estábamos un grupo de periodistas, y yo llegué a Mallorca en el año 89, fíjense ustedes, y desde entonces ya sabía que Marta Gallá y don Juan Carlos mantenían una relación. No me lo había dicho Sabino, no, querido rey emérito, no. Lo sabía porque se sabía en la isla. Lo que pasa es que, fíjense ustedes, Marta era una mujer muy protegida por todo el círculo. La primera vez que sale a relucir es precisamente con esta fotografía, donde está acompañada de José Luis de Villalonga, el escritor,
el que fue biógrafo del rey, que acuden a una fiesta al Casino de Mallorca en el año 1990, donde hacen un homenaje a otro de los grandes amigos del rey Juan Carlos, el Aga Khan, precisamente el que le paga todo a Cristina de Borbón. Fíjense ustedes, el que le paga todo a Cristina de Borbón, la fiesta donde aparece Marta. ¿Qué ocurrió? Que don Juan Carlos estaba sentado a la mesa presidencial junto a la reina Sofía, pero Marta llegó tarde acompañada de Villalonga y se sentó a la mesa con Chocotú y demás media hora después. Se rompió el protocolo y don Juan Carlos, ni corto ni perezoso, se levantó de la mesa, dejando a la reina Sofía allí para darle un beso a Marta Gallá. Eso fue lo que empezó a destapar la caja de truenos. Y 2 años más tarde saltó el escándalo en los medios de comunicación. Y no porque Sabino Fernández Campos me lo contara, no don Juan Carlos, sino porque desde entonces investigué y pateé las calles de Palma, hablé con las personas próximas a Marta. No era Sabino Fernández Campos. No culpe usted a don Sabino Fernández Campos de sus males. Don Sabino lo único que quería era parar precisamente esa locura suya hacia Marta Gallá y hacia otras amantes desde muchísimos años. No culpe usted a don Sabino, no. El señor Fernández Campos, a mí no me pasó nada, lo investigué yo y hoy voy a contarlo aquí, en primicia, en exclusiva, a todos los seguidores del Hilo de la Cometa. El escándalo, después, les digo, de esa fiesta en 1990 en el Casino de Mallorca, pues salta en el verano de 1992. En aquel entonces Marta Gallá sufre una depresión, ocasionada precisamente porque ve en directo la muerte de 2 de sus más grandes amigos. Rudy Bay, el propietario de la compañía aérea Spantax, acuérdense ustedes de esa compañía con sede en Gran Canaria, y su pareja Marta Girot, hermana de Janine Girot, entonces la pareja del todopoderoso presidente del Real Madrid, nada menos que Ramón Mendoza. Ese era el círculo. Bueno, pues Marta iba en un coche y en el coche que iba por delante iban Rudy Bay y Marta Girot. En esas carreteras angostas, estrechas de Mallorca, de los pueblos, se empotraron contra uno de esos muros de piedra que bordean esas carreteras. Y Marta lo vio en directo, cómo se morían sus amigos, y sufrió una depresión. Y entonces su valedor, el príncipe Chocotúa, se la llevó a una de sus mansiones en Suiza, para que fuera allí tratada, para que esa depresión que tenía saliera de una vez por todas. Y don Juan Carlos, vuelvo a repetir otra vez, ni corto ni perezoso, se marchó a Suiza, detrás de la que era su verdaderamente amante o verdaderamente mujer a la que quería. Y se marchó. ¿Y cuándo se marcha don Juan Carlos? Pues fíjense ustedes, a partir del día 20 de junio se celebraba el cumpleaños de don Juan de Borbón, su padre, el último. El día 24 era su santo, su onomástica. Y entonces la familia real española celebraba al completo. Primeramente hacían una recepción, el Pardo, pero luego celebraban en privado, en lo que es el club inmobiliario de la calle Génova, donde están las torres. Arriba celebraban una cena entre toda la familia. Y allí don Juan Carlos se fue y les dejó plantados después de cenar a su padre en su último cumpleaños y a su mujer, a Sabino y a algunas personas más. Y la reina se quedó llorando allí y don Juan Carlos se marchó y se marchó detrás de Marta Gallá y se fue a Suiza. Y fíjense ustedes el escándalo que se ocasionó porque había que cambiar al ministro de Asuntos Exteriores, Paco Fernández Ordóñez, que sufría un cáncer y que murió un mes después. Y había que cambiarlo por Javier Solana. Y había que publicarlo. Y había que rubricarlo. El día 23 de junio, el BOE saca el cese de Fernández Ordóñez. Y ese día también el nombramiento de Javier Solana. Pero claro, don Juan Carlos no apareció para el cambio de cartera. No apareció para la toma de posesiones de Javier Solana. No apareció. Y entonces pasaban los días y los periodistas le preguntaban al entonces presidente Felipe González, ¿pero qué ocurre? ¿Qué ocurre que no hay nuevo ministro de Justicia? Se hará cuando don Juan Carlos aparezca. Si lo encontráis nos lo decís.
Don Juan Carlos había desaparecido del mapa. Estaba en Suiza detrás de Marta Gallá, acompañando a la que era su amor en esa depresión. Y entonces no aparecía y no se hizo. ¿Saben ustedes cuándo apareció don Juan Carlos? Después, un mes después, en la Olimpiada de Barcelona. Fíjense ustedes, junio, 23 de junio, hasta Barcelona 92, no aparece don Juan Carlos de Borbón en público. Y claro, con ese escándalo detrás, Sabino Fernández Campos, la reina y todo el mundo decían, esto hay que pararlo, porque hasta entonces eran relaciones puntuales, temporales, Bárbara, X y más X. Pero aquí no era una relación puntual, aquí era un amor que era Marta Gallá. Y eso ya preocupaba. Le preocupaba a la reina, mucho. Le preocupaba a Sabino Fernández Campos, mucho. Y entonces, en concreto, la segunda semana de agosto del año 92, se me indica por parte de entonces los directores de la revista Época, Jaime Cammani y su director adjunto Miguel Torres, que saque lo que yo ya tenía, que no me lo había dado Sabino, sobre Marta Gallá. Y aquí en esta revista desvelo punto por punto quién era Marta Gallá. Hoy una mujer con 76 años, 1,75 de altura, separada, divorciada, sin hijos, que trabajó, como les digo, de relaciones públicas, casada de primeras nupcias con un ingeniero llamado Mena, con el que se separó. Vivía cerca del Club de Mar, enfrente del Club de Mar. Y era una persona dentro del círculo de esa aristocracia mallorquina. Y conté todo. Esa revista fue brutal, ocasionó un shock en España. Y desde entonces no se ha vuelto a hablar de las relaciones extramatrimoniales del rey hasta muchísimos años después. La Dama del Rumor, como así se llamaba, fue una portada pionera. Y por eso yo la firmé, yo la viví y lo puedo contar. Y yo tenía preparada otra portada, evidentemente como periodista de investigación que soy, para la semana siguiente. Y ahí ya no la saqué. Ahí saqué simplemente un par de páginas, pero era un poco de relleno. ¿Y saben por qué? Se lo voy a contar yo. Porque recibí de nuevo otra llamada en Mallorca, donde yo estaba allí cubriendo todo el verano a la familia real. Me llamó Miguel Torres y me dijo, mira, Sabino Fernández Campos ha llamado a Jaime Cammani y le ha dicho, mira, Jaime, yo no te llamo desde el punto de vista de jefe de la Casa del Rey. Te llamo simplemente como hombre. La reina Sofía no para de llorar. Y no puedo verla llorar tanto. Entonces no quiero ya más que saques. Porque ya no se trata de salvar al rey. Se trata de salvar a una mujer que está humillada, que está llorando sin parar. Y entonces Cammani decidió parar la segunda portada, donde íbamos a incidir todavía mucho más en quién era Marta Gallá y cómo se estaba ya relacionando con el rey y con todo su círculo. Porque no olvidemos que Marta Gallá iba con el rey Juan Carlos a la mansión que tenía Chocotúa en Andratx, una urbanización que algún día les contaré de quién es, cómo se hizo y por qué, y quién cobró y quién se lo llevó. Pues allí se veía con Marta Gallá, en Andratx, siempre. Y luego los viajes, y luego la salida con el Fortuna, etcétera. Y Marta Gallá ha seguido hasta ahora siendo la compañera fiel de don Juan Carlos, discreta, súper discreta, pero también evidentemente cobrando dinero como regalito de don Juan Carlos. No olviden ustedes que cobró 2 millones de euros de las cuentas en Suiza. Cuando Corina Larsen se llevó 65, a Marta le cayó solamente 2 millones, pero 2 milloncetes. Y luego sus viajes, y luego todo. Pero es una mujer discreta que vive entre Suiza, no sé de quién serán esos pisos de Suiza, entre Suiza, Mallorca y Abu Dhabi, donde le visita. Esa célebre foto de don Juan Carlos caminando por ese muelle, ahí enganchado a sus guardaespaldas, que eran sus bastones entonces. La mujer que iba detrás
esa foto que se dio en el programa Fiesta de Telecinco, la que iba detrás era Marta Gallá, su fiel compañera, la dama del rumor. Y esa es la verdadera historia de Marta Gallá. Pero la reina Sofía, a quien de verdad temía como pudiera ser la verdadera amor y pudiera romper la monarquía, era Marta Gallá, no a Bárbara, ni a X, ni a X, ni a X, que eso era temporal. Marta era el amor de don Juan Carlos, y eso, claro, era muy difícil. Por eso Sabino, que era consciente y quería salvar a la monarquía y salvar al rey, dijo hasta aquí. Y porque quería salvar también a la reina. Y don Juan Carlos culpó a Sabino de todos sus males. Y no es así. No es así. Simplemente don Juan Carlos quería culpar a una persona, y fue Sabino, y le hizo dimitir. Como dicen esas cintas, voy a coger el caso por cojones. Y cogió por cojones. Y entonces lo que hizo fue llamar a Sabino y decirle, te vas. ¿Y saben lo que hizo? Convocó a una cena a la reina Sofía, y fueron los tres, el rey Juan Carlos, la reina Sofía y Sabino Fernández Campos. La cena se produjo en noviembre de 1992 en Casalucio. Y le dijo a Sabino, ahora le dices a la reina que te vas, díselo. Y Sabino le dijo, Majestad, a partir de hoy dejo ya mis servicios en la casa del rey, después de muchos, muchos años. Y desde 1993, Sabino ya no estaba en la casa del rey, y entró Fernando Almansa, puesto por su amigo Mario Conde, que entonces quería coger el papel relevante dentro de lo que era la monarquía española, haciéndose amigo de don Juan de Borbón, al que pagó todos sus gastos sanitarios en el Hospital Universitario de Navarra, cuando su cáncer, y luego quiso penetrar en la casa del rey, tanto que puso como jefe de esta casa a su amigo Fernando Almansa. Y esta es la historia, que aquí se la hemos contado, en el hilo de la cometa, aquí, en el cierre digital, aquí, donde contamos lo que otros no se atreven a decir, en todos nuestros canales. Y seguimos con nuestra Story Time, que va relacionada con el condenado a más de 10 años de prisión, el todopoderoso líder del PP en su época, Eduardo Zaplana. Aquí seguimos con nuestra Story Time, en el cierre digital, en el hilo de la cometa, en el podcast favorito de muchos de ustedes, cada vez con más seguidores en nuestras redes, en YouTube, Podimo, Spotify, X, Instagram y, como no, en elcierredigital.com, donde también volcamos todos nuestros vídeos, todos nuestros podcasts del hilo de la cometa. La Story Time de esta semana va relacionada precisamente también a un personaje mediático y que está en estos mismos momentos en el foco de todos ustedes y de la justicia, por supuesto. Eduardo Zaplana, al que le han condenado a más de 10 años de prisión en el caso Erial por muchos delitos, entre ellos falsedad documental y blanqueo de capitales. Pero la historia de Zaplana es una historia que comienza hace muchísimos años. Zaplana, cartagenero, no valenciano, no alicantino, era hijo de militar. Nació en Cartagena en 1956, tiene 68 años actualmente. Y su padre, que era militar, quiso que hiciera la carrera, no lo consiguió y empezó a hacer derecho. Pero antes, Zaplana quedó huérfano muy pronto, de padre y de madre. Y muy jovencito, quizá por eso, fue muy precoz, se enamoró de una chica que se llamaba Rosa Barceló, con solo 16 añitos, que tenía Zaplana y 14 ella. Y desde entonces se convirtió en su mujer. Pero ¿quién es Rosa Barceló? Pero ¿por qué Zaplana llegó a lo que ha llegado? Porque precisamente el padre de Rosa Barceló era el señor don Miguel Barceló, el todopoderoso constructor de Benidorm, el que tenía todos los terrenos, el que tenía prácticamente toda la ciudad, el capo de la ciudad de Benidorm. Y Zaplana se unió a él. Y para don Miguel Barceló, el señor don Miguel, como es conocido en Benidorm,
era más que su yerno, su futuro yerno, era como su hijo. Lo adaptó, lo crió, lo educó, le metió el interés por la política y también por los negocios. Negocios que quizá le han llevado precisamente ahora de nuevo a la cárcel. Y junto a él, Rosa Barceló, cuyo padre fue el que le aupó a Eduardo Zaplana. Le aupó a la alcaldía de Benidorm, donde era el dios. Posteriormente a la Generalitat, controlando todo, porque don Miguel Barceló era senador por el PP, de estos que estuvo años, de que no había manera de echarlo del escaño de la Cámara Alta. Fíjense ustedes que cuando se fue dejó a su nieto como senador, con eso está dicho el nepotismo que había. Y desde la Generalitat, desde su trono, se unió al clan de Valladolid, al famoso clan que aupó a José María Aznar a la presidencia del gobierno. Y cuando ya había estado, llegó a Madrid con su mujer. Casado en régimen de gananciales con su mujer, todo lo compraba su mujer. Todo. Las sociedades, todo. Rosa Barceló, una mujer que ha sufrido mucho. Junto a Zaplana tuvieron 3 hijos, María, Rosa y Edu. Edu falleció en 2011, si no recuerdo mal, después de haber nacido con un síndrome de una enfermedad rara llamado síndrome de Lobe. Y eso fue un antes y un después en la relación de Zaplana con su mujer, como lo fue también el nacimiento del hijo Amancio Ortega y a Rosalía Mera, que se rompió la relación. Aquí también hubo un antes y un después, aunque Rosa Barceló nunca dejó a Zaplana, a pesar de rumores. A día de hoy todavía no se han divorciado, viven separados, pero no se han divorciado, y siempre ha estado con él. Y Zaplana volverá a relucir su enfermedad, desgraciadamente es así, es una enfermedad que tiene, que es leucemia, como también la tiene su mujer, Y me imagino que intentará, como ya logró en su día, salir de prisión o no entrar en prisión debido a esta enfermedad que nadie queremos. Pero Zaplana le debe todo, absolutamente todo, a su suegro, a don Miguel Barceló y a su mujer Rosa Barceló, con la que se casó en 1981, con la que hizo todo, con la que se compró ese famoso piso en Valencia, en régimen de gananciales, su mujer, con la que se compró los famosos pisos en Madrid, en régimen de gananciales, con su mujer. Y eso es la verdadera historia de Eduardo Zaplana, que del cielo ha pasado al infierno, eso sí, con una gran fortuna detrás. ¿Y saben con quién? De amigo también, con José Bono, pero eso se hablará otro día. José Bono y el pocero, Paco Hernando, el constructor de Seseña. Menudo triunvirato. Pepito Bono, Eduardo Zaplana y Paco Hernández, el pocero. Pero eso será otro día cuando les cuente la historia de Seseña y de este trío, o triunvirato de poder. Porque recuerdo, y con esto termino, las reuniones que mantenían Bono y Zaplana en un sitio reservado del Hotel Wellington, de esos que se abren las puertas como las películas de espía. Allí Pepe, Bono y Eduardo Zaplana hicieron muchos negocios, pero se lo contaré el próximo día. Aquí, en el Hilo de la Cometa, en ese podcast que contamos lo que otros no cuentan, y al menos damos detalles y datos que otros no cuentan. Bueno, pues a partir de ahora, las preguntas de ustedes, de nuestros seguidores, las que quieran ustedes mandarnos todas las semanas aquí al Hilo de la Cometa, intentaremos pues contestársela en su gran medida. Y vamos a ello. Seguimos aquí en el Hilo de la Cometa en todos nuestros canales. Volvemos. Seguimos aquí en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, y en nuestras redes sociales, como no, en elcierdigital.com. Y es el momento de responder a sus preguntas que nos envían a nuestro correo de YouTube y también en nuestras redes sociales. Hoy voy a responder 2 preguntas, una de Ana Isabel Castrejana, que me pregunta cómo pagaron a Bárbara Rey, que si se pagó con fondos públicos, se pagó por parte del rey. Mire, le voy a contestar. En el primer presunto chantaje, el rey Juan Carlos pagó 100 millones de pesetas suyos.
100 millones. El primero, 20 millones, que fue lo que pedía Bárbara Rey, y luego le fui dando una cantidad de dinero hasta llegar a los 100 millones en diferentes tacadas, por decirlo así. Pero fíjese usted, incluso le voy a contar un pequeño detalle. En esos fajos de dinero que le pagaba don Juan Carlos a Bárbara, que eran en cash, eran billetes azules, ¿se acuerdan ustedes de esos de 10.000 pesetas? Bueno, pues en esos fajos faltaba dinero. Don Juan Carlos le daba a lo mejor esos 2 millones de pesetas y le faltaban a lo mejor 10 billetes de 10.000. Y claro, cuando Bárbara le daba todo ese dinero a sus empleados para que fueran al banco a ingresarlo, cuando llegaba la pobre empleada decía: ¡ay, doña María, porque así se llama Bárbara Rey! Es que falta dinero. No he sido yo quien lo ha robado. Claro, Bárbara decía: pero ¿cómo el rey Juan Carlos me va a dar menos dinero de lo que me dice que me da? Y entonces la próxima vez que le dio dinero fue Bárbara la que fue al banco a depositarlo. Y se dio cuenta que efectivamente volvía a faltar dinero. Es decir, que don Juan Carlos, en los fajos que le daba a Bárbara Rey, faltaba dinero. Fíjense ustedes, qué cutrez. Faltaba dinero en esos fajos. Algún billete se perdía en el camino. Esto me recuerda a las maletas que recaudaba Fali, el secretario de Alfonso Guerra, bajo el gobierno de Felipe González, y que luego cuando llegaban a Ferraz llevaban con bastante menos dinero de lo que se había recaudado. Se había perdido por el camino. Pues eso, don Juan Carlos le daba a Bárbara fajos de billetes creídos de que eran de tal, y sin embargo faltaban algún billotito, se faltaba. Y miré que tenía una máquina de contar billetes en Zarzuela, porque eso, don Juan Carlos era un fiera. Bueno, eso fue el primero, pero el segundo presunto chantaje, ya sí que ahí intervinieron los servicios secretos, y ahí sí que se intenta pagar con fondos públicos. Digo se intenta porque posteriormente, como había que pagar a Bárbara 50 millones cash y luego 5 millones al mes, lo que hace entonces ya el gobierno de Aznar es que llama a algunos empresarios, constructores, amigos del rey, para que pongan ese dinero. Inicialmente no lo iba a cargar todo a los fondos públicos, no lo iba a cargar todo a nosotros, a los contribuyentes, a los españoles. Y entonces, amigos del rey, constructores a los que luego se le hicieron algún tipo de favores, pues pusieron dinero. Ese dinero se le entregaba en bolsas, maletines, de muchas constructoras, de muchos empresarios, de amigos del rey, que pagaron parte de ese dinero que fue a parar a Bárbara Rey. Luego se le dio un programa en la televisión pública valenciana, evidentemente es dinero público. Con anterioridad se le dio un puesto de trabajo también, un programa de televisión en la Nacional, en Televisión Española. Esto es espectáculo, por tanto también pagado con dinero público. En el primer chantaje, eso me faltaba por decirle, pero en este segundo se dio parte por estos amigos y empresarios y parte por los servicios secretos españoles, es decir, por los fondos públicos. ¿Por qué? Porque cuando entra el gobierno de Zapatero en 2004, el jefe de los servicios secretos entonces, Alberto Sainz, declaró que hasta entonces había una cuenta donde se pagaba dinero a Bárbara Rey de los fondos reservados. Lo dijo Alberto Sainz, no lo he dicho yo, lo dijo él. Y que cuando él llega, y entonces estaba como ministro de Defensa el ínclito Pepe Bono, se le cortó el grifo. Por entonces don Juan Carlos estaba repitiendo el mismo modus operandi, en este caso con Corina Larsen. Y yo creo que dijeron: hasta aquí hemos llegado, porque no lo vuelve a hacer. Y Corina, lo que pasa es que se llevó 65 millones y mucho más, pero de don Juan Carlos, no de los fondos públicos. Y eso fueron el pago a Bárbara Rey. ¿Hubo dinero público? Sí. ¿Hubo dinero privado? También. Ya le he contado cómo fue. Segunda pregunta. Esta es de Dolores Rodríguez. Y me pregunta sobre el tema de Leticia Ortiz y Jaime del Burgo, que por qué se ha silenciado y demás. Porque yo no me creo en parte mucho de lo que dice Jaime del Burgo. Yo en concreto, y me imagino que los compañeros también, hay cosas que pueden ser verdad, pero hay cosas que me parece que la imaginación de Jaime del Burgo pues ha sobrepasado fronteras, ¿no? Y ese famoso libro que dice que iba a sacar, luego serie que iba a sacar, todavía la estamos esperando. También estoy esperando ese famoso libro que iba a sacar, su segundo libro, el primo de Leticia Ortiz Rocasolano, que ya no volvía a aparecer nunca más en la sociedad española. Y fíjense que el primer libro dio que hablar, pues ya desapareció.
Y Jaime del Burgo parece que por ahora también desaparece. Abra, sale como el Guadiana. Quizá a lo mejor porque también va por pagos, no lo sé. Pero esta historia de doña Leticia Ortiz y Jaime del Burgo tiene muchos vacíos, no es tan real como la cuenta el señor del Burgo, aunque es verdad que algunas cosas sí son ciertas. Pero yo creo que si Jaime del Burgo lo vuelve a sacar, pues seguro que volverá a ser mediático el caso, no lo dude usted. Y bueno, estas han sido un poco las respuestas de hoy. El tiempo nos apremia y tenemos que dejarlo. Hay muchas más, pero intentaremos contestarlas el próximo jueves de nuevo. Y como no, les invito a que hagan más comentarios y les contestaremos, como están ustedes viendo, con nombre, apellido, etcétera, lo que quieran, la pregunta que quieran, y se la contestaremos, siempre que sea un poco acorde con el tema que estamos tratando, ¿vale? Pero de todas maneras, aunque sean de temas que ustedes quieran, intentaremos siempre contestarle, porque ustedes son los que nos hacen seguir aquí, porque ustedes son las personas a los que nos debemos, y por eso estamos a su entera disposición. Y gracias de verdad, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por ir subiendo cada día más el número de seguidores del Hilo de la Cometa, del Cierre Digital y de todos nuestros canales y redes. Gracias de corazón, y aquí estamos para contarles la verdad, para contar lo que otros no se atreven a decir, aquí en el Cierre Digital y aquí en el Hilo de la Cometa. Hasta el próximo jueves y que pasen una gran semana.